Vamos a leer juntos este mito, ¿sí? Que es un mito tolteca, eh, que también habla de la creación, ¿sí? Habla de los 5 soles y empieza con el caos primitivo. Siempre en los mitos, en las cosmogonías, ¿se acuerdan que las cosmogonías eran esas explicaciones, ese conjunto de mitos que tenía cada civilización para explicar el origen? En las cosmogonías siempre se habla de un caos primitivo, de un desorden. Y en este texto que tenemos acá habla de que el principio era un caos. En el mito de los 5 soles toltecas habla de eso y lo compara, ¿sí? Acá habla de la lucha del bien y del mal, que es lo que sucede en algunas religiones, pero también habla de que había 2 elementos en el divergentes, que eran el agua y el fuego, ¿sí? Dos polos opuestos que estaban en constante movimiento. ¿Qué pasaría? ¿El fuego apagaba el agua apagaba el fuego, perdón, el fuego hacía que el agua desapareciera, se volatilizara, pero no, sucedió algo. Dice que el agua venció al fin, o mejor dicho, se acostumbró a vivir en el mismo mundo en compañía del fuego, y así se crearon los mares, y el fuego siguió existiendo en la tierra, en las bocas de los volcanes, ¿sí? Incluso en el centro de la tierra. Por eso habla de la fusión de estos dos contrarios, del fuego y del agua, que en un momento lo compara con la explicación científica de ese primer gran momento de caos, ¿sí? Y que sabemos que en algún momento se unieron. El primer sol, dice el mito, sobre el caos espantoso que era el preludio, o sea, el comienzo, el presagio que explicaba que después iba a haber vida en la tierra, todavía no creada, velaban los dioses. Contemplaron el combate entre el agua y el fuego y se reunieron a deliberar. Ya es hora de aplacar esa batalla y dar nacimiento a la vida. A su mandato, el fuego enloquecido y las aguas hirvientes se aquietaron. Un oscuro silencio flotó sobre los mares y las tierras. El reino de la materia oscura había nacido, y el primer sol que dominaba este mundo, en sombra, fue el sol de noche, o sol de tierra, simbolizado por un tigre. Los dioses se alegraron, aunque pronto tuvieron que convencerse de que su primer intento de crear vida había sido un fracaso, porque el tigre devoró a todos los seres que poblaban la tierra, y ésta siguió girando en el espacio oscuro con la carga ya inerte de sus muertos. El segundo sol. Los dioses se reunieron de nuevo y dijeron, esta quietud y oscuridad no son buenas. Es preciso que nazca un nuevo sol, y que su espíritu corra sobre el mundo lleno de pureza. Así los habitantes de la tierra conservarán su vida. Entonces una boca gigante comenzó a soplar sobre las llanuras y los mares, sobre los lagos y las montañas. Había nacido un segundo sol, o sol del aire, es decir, un espíritu cuyo símbolo era Echecalt, una de las representaciones de Quetzalcóatl como dios del viento. Pero los hombres, hijos de esta segunda era, fueron torpes, y los dioses furiosos los convirtieron en monos. Grandes bandadas de estos animales corrían por todas partes y saltaban entre las ramas de los árboles, chillando como locos y mostrando lo imperfecto de su condición puramente animal. Entonces vino el tercer sol. Otras vez los dioses se reunieron en asamblea y uno de ellos dijo, no debemos permitir que lo creado por nosotros siga viviendo tal como hasta ahora, porque esta vida es imperfecta. ¿Qué os parece que hagamos? Tras una larga deliberación, los dioses decidieron destruir el segundo sol y las criaturas correspondientes a su era. Furiosos dieron órdenes y los cielos se estremecieron en toda su infinitud, cuajada de estrellas. Así nació el tercer sol, como una gigantesca llamarada que iluminó los ámbitos celestes. Era el sol llamado de lluvia de fuego, y una tempestad de ardientes gotas cayó sobre la tierra, devorando las plantas y todos los seres vivos. Los vegetales, a causa de su inmovilidad, perecieron primero, y luego todos los animales, salvo las aves, cuyos cantos, plumajes y vuelos eran lo único realmente hermoso que habitaba la vida terrestre. El cuarto sol, que es el sol de la lluvia. Y tras el sol de lluvia de fuego, los dioses crearon al cuarto sol, el sol de lluvia de agua. Esta semejanza con la historia bíblica
acá se asemeja al diluvio, que después yo les voy a pedir que investiguen. Con esto estamos viendo que todos los mitos, todas las cosmogonías, tienen cosas en común, ¿sí? Y nos demuestran que todas las religiones son una, ¿sí? Que por más que crean en diferentes dioses, Dios es uno, ¿sí? Tiene que ver con la unidad de las religiones. Entonces, este cuarto sol tiene que ver con el diluvio, que después ustedes van a investigar qué es, que aparece en la Biblia, y dice que esto pudo significar una sola cosa, que un tremendo cataclismo tuvo lugar en épocas remotas y que su recuerdo perduró en la memoria de los hombres cuando estos ya tenían la capacidad necesaria para crear sus mitos. Quiere decir que en algún momento de la historia hubo un cataclismo, quiere decir una catástrofe, ¿sí? Que fue esta inundación, este diluvio, que van a investigar qué es diluvio, que provocó una gran inundación. El sol de lluvia de agua aniquiló buena parte de lo creado, al anegar, al inundar la tierra, pero dio origen a los peces que llenaron los mares, los ríos, los lagos, con el inquieto rebullir de su vida submarina. Y fue entonces cuando los dioses decidieron que llegaba el momento de poner a la tierra al hombre mismo. Viene el momento del quinto sol. Reunidos los dioses decidieron que el quinto sol, llamado sol de movimiento, sería el padre del género humano. Mas para alcanzar este privilegio sobre los demás soles, era preciso que surgiese dotado de una virtud no conocida. ¿Cómo alcanzar este merecimiento? Tras mucho discutir, los dioses llegaron a la conclusión de que solo mediante el sacrificio de 2 de ellos, el quinto sol podría crear y alumbrar a los dioses que poblasen la tierra. Ustedes vieron que con este mito, la otra vez leímos un mito maya que también fueron diferentes etapas hasta que se llegó a crear el hombre. Acá fue pasando lo mismo con cada uno de los soles, que algunos tenían que ver con el elemento fuego, con el elemento agua, hasta que deciden crear al hombre y van a poner un sol que dice que este sol, ¿sí? Privilegiado sobre los demás soles, que era el que iba a traer al hombre a la tierra, tenía que tener una virtud, que es la virtud que yo quiero que cada uno de ustedes imagine, ¿sí? Porque la dejé para que la pudiéramos pensar. ¿Qué virtud tendría este quinto sol? Bueno, juntos leímos un mito tolteca que tiene que ver con su cosmogonía, cómo ellos explicaron el origen de la vida en la Tierra, estos diferentes soles que fueron pasando, y así contaban su historia. Y también vamos a trabajar con un gran regalo que dejaron los toltecas, que son los 4 acuerdos toltecas que ya hemos trabajado en la ronda y que nos van a servir para trabajar en nosotros mismos.